donde al llegar alguien te sonríe, te pregunta cómo dormiste y te ofrece café. Hay otros donde al cruzar la puerta sientes que el aire se vuelve denso, las miradas pesan y cada palabra parece una estrategia de defensa. Dos mundos distintos, dos climas emocionales que se respiran sin necesidad de medidor. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Vibras Seguridad con Ritmo, el podcast donde hablamos de seguridad, salud, bienestar y felicidad organizacional con una mirada humana, cercana y real. Hoy te invito a reflexionar conmigo sobre una pregunta poderosa. ¿Tu trabajo se siente como una familia o como una trinchera? María lleva 8 años trabajando en una pyme del sector de manufactura en Bogotá. Comenzó como operaria y con el tiempo llegó a ser supervisora de línea. Durante años, su jornada era una carrera contra el reloj. Presión por cumplir metas, poco diálogo, gritos que se normalizaron como parte del trabajo. María solía decir, aquí no se trabaja en equipo, aquí se sobrevive. Hasta que algo cambió. Un día, tras un episodio de tensión que llevó a una compañera a desmayarse por estrés, la gerencia decidió escuchar. Implementaron pausas activas, que hicieron formaciones en liderazgo positivo y una evaluación en riesgo psicosocial con el acompañamiento del área de seguridad y salud en el trabajo. Poco a poco, la planta empezó a respirar diferente. Las metas siguieron, pero también las sonrisas. María hoy dice, no cambiamos de jefe, cambiamos de clima. El clima laboral no es algo intangible, es el aire emocional que todos respiramos en el trabajo. Si está limpio, florece la confianza. Si está contaminado, aparece el estrés, el silencio y la desmotivación. Soy Marta Isabel Hernández, especialista en seguridad y salud en el trabajo, apasionada por la seguridad vial, felicidad laboral y bienestar organizacional. Hoy hablaremos de un tema que marca la diferencia entre disfrutar el trabajo o sufrirlo, el clima laboral. ¿Cómo ese clima, ese aire invisible, puede hacer que una empresa se sienta como una familia o como una trinchera? Y cómo cada uno de nosotros puede ayudar a que el aire del trabajo se respire mejor. Recuerda seguirnos en Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify, activar la alarma, suscribirte a los canales, califica este podcast y no olvides dejarme tu comentario. Vamos a hacer que la seguridad se sienta, se escuche y vibre. Este es el episodio 26. ¿Tu trabajo se siente como una familia o una trinchera? Clima laboral en perspectiva. Como dice Marian Rojas Stapel, las personas felices no son las que tienen menos problemas, sino las que tienen mejores vínculos. Y el trabajo al final está hecho de esos vínculos, de cómo nos tratamos, cómo nos escuchamos, cómo nos estamos cuidando. Comencemos. El clima laboral es la percepción que tienen las personas sobre su ambiente de trabajo, cómo se comunican, cómo se sienten valoradas, qué tan seguras se sienten al expresar una idea o pedir ayuda. Según el Foro Internacional de las Organizaciones de la Felicidad, el 72% de los trabajadores
que perciben un buen clima laboral reportan mayor productividad y menor rotación. Y en la Guía de Entornos Laborales Saludables del Ministerio de Trabajo de Colombia, se señala que el clima organizacional influye directamente en la salud mental, la prevención de riesgos psicosociales y la sostenibilidad en las empresas. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud agrega que el trabajo puede ser una fuente de bienestar o de enfermedad dependiendo del ambiente social y emocional que lo rodea. Harvard Business Review lo resume muy fácil. Las empresas con climas positivos tienen un 30% más de innovación y un 40% menos de ausentismo. Para entender el clima laboral hay que mirar un poco hacia atrás. Existió en el tiempo en que el trabajo se medía solo por productividad. Era la era industrial. El trabajador era una pieza más de la maquinaria. Debía cumplir, producir, repetir. En aquella época, hablar de emociones o salud mental era impensable. Pero el mundo cambió. La ciencia, la psicología y la seguridad laboral empezaron a demostrar que el rendimiento no depende solo de la técnica, sino del trato. En los años 50, las primeras investigaciones sobre clima organizacional lideradas por Lewin y Litwin mostraron que el liderazgo y la comunicación eran tan determinantes como los recursos materiales. Luego llegó la psicología del trabajo y empezó a hablar de motivación, pertenencia y reconocimiento. En América Latina, el tema fue cobrando fuerza con los estudios de bienestar organizacional, también realizados por el Consejo Colombiano de Seguridad, y las recomendaciones de la OIT, que desde el año 1984 promueve el concepto de entornos laborales saludables. Hoy en día, el clima laboral no es un accesorio de la gestión del talento, es una variable crítica de la salud, productividad y sostenibilidad empresarial. En Colombia, la legislación ha evolucionado para reconocer que el bienestar emocional también es un asunto de seguridad y salud en el trabajo. Vemos cómo la Ley 1562 del año 2012 amplió el concepto de riesgo laboral, en la cual incluyó los riesgos psicosociales. En el Decreto 1072 de 2015, organizó todo el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y más adelante en la Resolución 2764 de 2022, la cual está actualmente vigente, actualizó las herramientas para evaluar y gestionar los factores psicosociales. Esta resolución reemplazó la antigua Resolución 2404 de 2019. Esto significa que las empresas tienen la obligación de evaluar, intervenir y mejorar su clima laboral como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y no como una opción opcional. El clima se volvió un indicador técnico de salud organizacional. Según el Ministerio de Trabajo, en el año 2023, nos indica que el 48% de las empresas colombianas que aplicaron esas nuevas herramientas de la Resolución 2764 reportaron una mejora significativa en la comunicación interna y en la percepción de justicia organizacional. Y aquellas que no lo hicieron mostraron mayor rotación y más ausentismo por estrés laboral. El clima laboral es como un espejo. Refleja no solo lo que estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo, cómo nos sentimos mientras lo hacemos. Si el reflejo muestra miedo, la productividad se paraliza. Si se muestra confianza,
la energía fluye y la creatividad florece. Hablar de clima laboral hoy es hablar de cumplimiento legal. Sí, pero también de humanidad, de cuidado, de propósito compartido, porque detrás de cada norma hay un mensaje. La empresa no solo debe proteger manos y cuerpos, también debe proteger emociones. Revisemos un poco cuando el trabajo se siente como familia. El clima laboral se llena de confianza y colaboración y un propósito compartido. En una empresa colombiana de tecnología que durante la época de la pandemia, en el año 2020, implementó los cafés virtuales, pero estos eran diarios para mantener ese vínculo humano. El resultado, bajaron la rotación en un 18% en ese año. Pero cuidado, la metáfora de la familia también puede volverse riesgosa. Cuando todo se trata de cariño, se puede caer en paternalismo, dificultad para poner límites y falta de meritocracia. Según Andrés Ramírez, consultor en felicidad organizacional, los equipos con altos niveles de confianza logran un 50% más de compromiso. FOPA de España en el año 2024 demostró que las empresas que fomentan el sentido de pertenencia tienen 44% menos ausentismo y duplican la rotación del talento humano. De acuerdo a lo establecido por Manu Romero Álvarez de España, especialista en felicidad organizacional, el vínculo emocional en el trabajo es un nuevo motor de compromiso. No se trata de ser familia literal, sino de crear un entorno donde las personas se sientan vistas y sean valiosas. La Guía de Bienestar Laboral del Ministerio de Trabajo de Colombia del año 2023 así lo está reforzando. El bienestar no se improvisa, se gestiona. Se diseña con base en políticas claras, formación emocional y liderazgo empático. El trabajo que se siente como familia no es aquel donde todos piensan igual, sino es aquel donde todos saben que pueden pensar distinto y seguir siendo parte. Un clima laboral saludable es como una fogata. Da calor, une a las personas, pero necesita cuidado constante. Si se descuida, el fuego se apaga o se puede descontrolar. Como dice Anabel González, autora de Lo bueno de tener un mal día, no se trata de eliminar los conflictos, sino de aprender a gestionarlos desde la comprensión y no desde la guerra. Y ahí está la esencia de un buen clima laboral. No evitar los problemas, sino resolverlos sin dañar los vínculos. Cuando una empresa entiende que el bienestar no es solo un gasto, sino es una inversión, el clima cambia, la productividad crece y la gente sonríe más. Porque trabajar en una empresa que se siente como en familia no significa que no haya dificultades, significa que cuando llegan esas dificultades, nadie tiene que enfrentarlas solo. Así como hay empresas donde se respira colaboración, también existen aquellas donde el aire pesa, donde cada jornada se parece más a una batalla silenciosa, donde el trabajo se siente como una trinchera. Una trinchera laboral no siempre se reconoce de inmediato. A veces se disfraza de productividad, de excelencia, de compromiso, pero detrás vamos a encontrar cansancio, miedo y desconexión humana. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 2023, los factores de riesgo psicosocial más frecuentes en los entornos laborales podemos encontrar la sobrecarga del trabajo, la falta de apoyo social, la ambigüedad en ese rol,
y la ausencia de reconocimiento. Estos elementos son el terreno fértil donde germina el estrés laboral, el burnout y el tecnoestrés. La investigadora Dolores Rico en el año 2023 describe el tecnoestrés como esa tensión continua provocada por la hiperconectividad, la presión de respuesta inmediata y la imposibilidad de desconectarse del trabajo. Y eso, sumado a una cultura de rendimiento, ha convertido muchos espacios laborales en escenarios de desgaste emocional. La Organización Mundial de la Salud en el año 2022 lo advirtió. Dijo que el burnout era ya un síndrome reconocido y que estaba afectando la productividad global con pérdidas cercanas a $1 billón anuales. No son solo números, son personas que un día amaron su trabajo y terminaron temiéndolo. En Colombia, la Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo reveló que 4 de cada 10 trabajadores reportaban altos niveles de estrés laboral. Trabajar en una trinchera es como caminar por un campo minado invisible, donde no sabes en qué momento explota la primera presión, la próxima crítica, el próximo correo que roba el sueño. Y poco a poco, el entusiasmo se convierte en rutina, la rutina en resistencia y la resistencia en silencio. Como recuerda Marian Rojas Estape, el estrés no se cura con descanso, sino con sentido. No basta con desconectar, hay que reconectar con el propósito, con los compañeros, con lo que da sentido a nuestro trabajo y a nuestra vida. Porque cuando una empresa pierde su humanidad, deja de ser una organización y se convierte en una trinchera. Siempre hay una salida. Ningún clima laboral es definitivo. Así como el aire puede limpiarse, los ambientes laborales también pueden renovarse. Te doy unas estrategias prácticas para mejorar el clima laboral. Cambiar el clima no depende solo de una política o de una encuesta. Depende de pequeñas acciones constantes que transforman el día a día. La primera estrategia, medir para mejorar. Aplica la batería de riesgos psicosociales de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2764 de 2022 y convierte esos resultados en planes de acción. No los dejes guardados. Segunda estrategia, ten programas de inteligencia emocional. Actividades cortas de regulación emocional y comunicación asertiva. Tercera estrategia, bienestar integral. Realiza pausas activas, reconocimientos y actividades de felicidad laboral. Cuarta estrategia, un liderazgo consciente. Formación en liderazgo positivo y coaching de equipos. Un líder que escucha, reconoce y da ejemplo, crea bienestar colectivo. Como lo dice Manu Ramírez, el liderazgo consciente no se impone, se contagia. Y la última estrategia, políticas claras, protocolos contra acoso, jornadas flexibles, conciliación entre el trabajo y la familia. En FOPA están sugiriendo que empresas que implementan estas prácticas reportan hasta un 35% menos de ausentismo y mejoras significativas en innovación. El trabajo puede ser una familia que te abraza o una trinchera que te desgasta. La diferencia se escribe en gestos, en cómo saludas, cómo escuchas, cómo cuidas.
Hoy te invito a mirar tu empresa, tu equipo y tu rol. Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para que este espacio sea más humano, más seguro, más feliz? Gracias por acompañarme en este episodio de Vibras Seguridad con Ritmo, porque la seguridad y la felicidad organizacional no se decretan, se respiran. Si este viaje les tocó el corazón, compartan el episodio con colegas, líderes y empresarios, porque al final un buen clima laboral no solo salva proyectos, también salva personas. Dale like, activa la campana y síguenos en Instagram como @vibras_bienestar_piso, LinkedIn como Marta Isabel Hernández, Spotify como Vibras Seguridad con Ritmo y en YouTube como @vibrasbienestar. Para más contenido que conecta seguridad, salud y felicidad organizacional. Hablemos de cultura organizacional y felicidad laboral. Transformemos hábitos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vibras Seguridad con Ritmo, donde seguiremos cultivando bienestar con propósito. Porque juntos hacemos del trabajo un lugar donde florece la vida. Hasta la próxima. Y que tu vibra sea segura, saludable y feliz.